Muy buenos días con todos y con todas. Bienvenidas a la mesa 8A del Congreso Nacional de Historia Bicentenario dedicada a archivos y bibliotecas. En esta mesa nos van a acompañar tres especialistas, ¿no? Dedicados a estos importantes instituciones. Ustedes saben, como historiadores, sabemos que los archivos y la biblioteca son lugares obligatorios de paso, donde a veces son tus segundos hogares, ¿no? Cuando estás ahí horas de horas sacando información, investigando. Y esa es una de las cosas que muchos de nosotros extrañamos, ¿no? Ir ahí, estar horas de horas en las bibliotecas y archivos, que lamentablemente por la situación en la que estamos no podemos. Igual ha sido importante incluir, dentro del Congreso, una mesa dedicada a archivos y bibliotecas, ¿no? Y en esta oportunidad, bueno, nos acompaña Omar Rojas Herrera, bueno, que ha sido director nacional de Archivo Histórico de la Universidad de la GN, dedicado obviamente a un historiador de la Universidad Federico Villarreal, dedicado pues a los archivos de hace muchos años, ¿no? Profesor incluso de la Escuela Nacional de Archivística, que nos va a hablar sobre la nación en el papel, notas sobre los documentos de archivo en la gestación del Estado en la naciente República Peruana de 1822 a 1826. En segundo lugar nos acompaña Nelly Cárdenas Goyena de la Universidad Nacional Trujillo, que nos hablará sobre la protección del patrimonio documental en el Archivo Regional de la Libertad. Y por último nos acompañará John Elton Delgado de la Biblioteca Nacional del Perú, trabaja en la unidad de custodia, que nos hablará sobre apuntes para la historia de la Biblioteca Nacional a través de sus ex libris. Quiero recordarles a todos los ponentes que el tiempo que disponen es de 20 minutos, luego de las 3 exposiciones. Como es corta, podemos abrir de repente los micros o de repente algunas preguntas que quieran hacer a través del chat. Yo voy a estar detrás de eso. Y bueno, le recuerdo a todo el público asistente que por favor mantengan apagados sus micros, salvo los ponentes que son los que tienen libertad de exponer. Bueno, yo doy pase primero a Omar Rojas. Como repito, su ponencia va a ser La Nación en el papel, notas sobre los documentos de archivo en la gestación del Estado en la naciente República Peruana 1822-1820. Adelante, Omar. Ok, gracias, Víctor. Muy buenos días a todos. Para mí es un gusto de poder compartir a lo largo de estos 3 días y sobre todo en esta mesa dedicada a los archivos y a la biblioteca. Y es muy importante precisamente incluir tanto archivos y bibliotecas porque de una u otra manera constituye la materia prima de todo historiador, de todo aquel investigador dedicado a la historia, ¿no? A fin de conocer nuestro pasado a través de los documentos. Pero lo que yo quiero presentar, si me permite también compartir pantalla, lo que quiero presentar, digamos, es una suerte de cómo se ha ido gestando los documentos, digamos, en razón de la independencia y luego la república. Pero esta gestación de documentos tiene que ver mucho también con lo heredado en el virreinato y cómo esto hasta ahora ha seguido, ¿no? Las mismas prácticas en cuanto a las primigenias gestión documental en estos tiempos, ¿no? Por eso mi intención es tanto poner algunas pinceladas, por eso digo algunas notas, ¿no? Que de una u otra manera nos puede servir para no solamente conocer, sino comprender, digamos, esta forma de producir documentos. Si hay algo importante, además de lo ya estudiado en la independencia, que ya conocemos muy bien, y de la amplia bibliografía, digamos, considero importante quizás establecer algunas nuevas líneas de investigación, digamos, no solamente de la historia del archivo, sino también de la archivística y de la gestión documental, ¿no? Vale decir, digamos, los hábitos y costumbres, digamos, en la producción documental, en la tramitación, como también, digamos, cómo esto se ha ido acumulando documentos de archivo, ¿no? En un archivo propiamente. Y por eso quería partir a manera de unas notas, digamos, este título, ¿no? Y voy a pasar lectura, por favor, ¿no? Y de paso quería compartir pantalla, si me permite, no sé, me parece que estoy inhabilitado. ¿Sí? Ahora sí. Prueba, ya habilité. Gracias, ¿no? Bien. Sería dar lectura conforme, digamos, voy pasando las diapositivas. Y digo así, ¿no? A 200 años de la firma de la Declaración de la Independencia en la ciudad de Lima, un 15 de julio de 1821, pocas veces nos damos cuenta
de cuán evidencia testimonial es en realidad la que debiera prevalecer más que los propios actores sociales que participaron en este acto importante. El Acta de la Independencia como documento de archivo no hace más que concretizar el acto de adherir, firmar y materializar la causa patriota a través de las rúbricas de las élites limeñas. Es la micronación de estas élites que empezaba a manifestar su voluntad de ser libre e independiente de la corona española y que fuera proclamada por el general José de San Martín el 28 de julio del mismo año. En ese sentido, se deja de lado al documento y prevalece el gesto, compromiso, conveniente o no, y la actitud de quienes la suscribieron. El acta de la Declaración de la Independencia como documento, además de su valor testimonial y perenne en la eternidad, adquiere una dimensión de poder, legitimidad y de autoridad que es delegada para iniciar la construcción de un nuevo Estado independiente. A partir de este acto comienza a idearse y construir qué tipo de Estado le convendría más al Perú. La historia no existiría sin el hecho, y el hecho histórico es respaldado por la evidencia testimonial, vale decir, en los documentos de archivo y claro está, en otras evidencias materiales y orales que en el tiempo nos dejan como legado. Para este ensayo no abordaremos este asunto puesto que pertenece al terreno de la historia de las ideas políticas y de la propia práctica cultural de la política a través de la historia. En esta aproximación queremos formular algunas interrogantes de cómo los documentos de archivo se gestan dentro de la construcción del nuevo Estado en el sentido del testimonio o prueba de los actores sociales, muchas veces olvidados e invisibles en la historiografía peruana que plasma en su escritura la organización del Estado a través de la gestión y producción documental. Las idas y venidas de los documentos a sus destinatarios mediante las redes de correspondencia o de cómo eran copiados y archivados al cumplir los objetivos del trámite. Los documentos de archivo también cumplieron un rol fundamental en la gestión de la independencia. Se busca entender cómo los documentos son producidos en un momento en que la independencia se estaba proclamando y que la república va germinando en sustitución del sistema virreinal, todo ello a través de los documentos. Al respecto, como ya se dijo, la bibliografía relacionada a la historia del archivo y de los documentos de archivo son muy escasas, frente a la abundante producción bibliográfica acerca de la independencia peruana. Otra interrogante es el cómo los documentos oficiales organizan y estructuran al Estado y esta a su vez a los ciudadanos, sobre el funcionamiento del Estado regulado por leyes y la Constitución en los inicios de la República. Al respecto, es interesante que uno de los primeros decretos de San Martín refleja la conveniencia de continuar con las funciones del régimen virreinal mediante el reemplazo por oficiales, entre ellas la del oficial archivero, siendo responsables los que queden encargados en las instituciones de sus archivos y sus papeles, entre comillas. A partir del decreto expedido del 18 de julio, días antes de la proclamación de la independencia, se previene la continuidad de las funciones heredadas del Estado virreinal al nuevo Estado independiente y la importancia de los documentos de dichas instituciones virreinales constituyéndose en el soporte y evidencia testimonial de los actos administrativos y en algunos casos en la captación de los recursos para el sostenimiento y gestión de la independencia. Esto no representaba una confiscación de los documentos sobre las rentas, titularidades o de los bienes patrimoniales, documentales, a diferencia de otras realidades como la europea en que sí se expropiaba los documentos y archivos. Por ejemplo, durante las guerras napoleónicas, ciertos archivos pasaron de un gobierno a otro o fueron capturados o acaso confiscados como botín de guerra porque contenían títulos de soberanía o servían a la administración, o porque tenían un valor simbólico o porque fueron destruidos como señal de sumisión. Las razones fueron muchas. Algunas eran de carácter práctico, es decir, tener documentos útiles para la propiedad estatal y para la administración de la vida económica, por ejemplo, o muchas otras de carácter político y simbólico. En un principio, probablemente predominaba el aspecto utilitario, pero muy rápidamente dio paso a consideraciones diferentes mucho más políticas. La posesión de archivos siempre ha tenido una dimensión simbólica muy fuerte. En el caso de la Europa napoleónica, con los tiempos de Napoleón, los archivos se consideraban una concreción material del pasado, una fuente de legitimidad y el deseo de acumular enormes repositorios de información, archivos generales de todo y de todos, ¿no? Esta es una parte de la cual pude extraer de un libro maravilloso que me
poco que me motivó a poder escribir este ensayo, de María Pía Donato, ¿no? Quien tiene un libro interesante sobre la confiscación de la historia en los archivos en los tiempos de la Guerra de Napoleón. Para el caso de la independencia del Perú, era salvaguardar la continuidad de las funciones heredadas de la antigua gestión, lo que no implicaba una continuidad con el sistema virreinal en materia de archivos y sus documentos. Toda vez la información contenida en los documentos de archivo representaba un riesgo debido a que buena parte de ellos sustentaban derechos, titularidad, rentas de las élites criollas y españolas, evidenciando la recaudación y rentas que posteriormente fueron tomados por los propios españoles para la administración de los recursos en el sostenimiento de la guerra. Buena parte de los documentos del ramo de Hacienda, por ejemplo, eran trasladados a la fortaleza de Real Felipe por Pezuela o acaso llevados al Cusco por el virrey La Serna posteriormente. El resto de los documentos se encontraban en el Palacio de Gobierno a su suerte y paulatinamente abandonados, tanto así que en algún momento la oficialía patriota presionaba e insistía en el uso para fines bélicos por considerarlos innecesarios. El antiespañolismo, generado por el resentimiento, se manifestaba contra los papeles viejos virreinales para reducirlos a cartuchos de balas. Esto fue quizás uno de los factores por la que no se dio el interés por parte del general San Martín para el establecimiento de un archivo nacional que salvaguarde y conserve el acervo documental virreinal, optándose por la creación de instituciones culturales emblemáticas como la Biblioteca y Museo Nacional. La interrogante es, ¿por qué no se priorizó en establecer un archivo general o nacional que acogiera y conserve los documentos de las instituciones virreinales, que legitime la autoridad, posesión, control y poder político en el surgimiento del nuevo Estado independiente? Es probable que no era conveniente por la información sensible que proporcionaban los documentos que tenían que ver con propiedades de familias aristocráticas, patrimonio y renta de las élites criollas. Y claro está, el carácter antiespañol de sustituir las instituciones virreinales, según advertía el propio Monteagudo en su informe de gestión administrativa. Más aún cuando en la noche del 13 de julio de 1822, estando encargado del protectorado el marqués Torres Tagle, por ausencia del general San Martín, un incendio convierte en cenizas las oficinas de los recientes ministerios creados que constituían la inicial administración pública de la independencia. En aquel siniestro, el primer archivo de la independencia desapareció consumido por las llamas. Testigos de cómo la memoria escrita era convertida en cenizas fueron Manuel de Mendiburu, que por entonces era un juvenil amanuense y militar al servicio de la causa patriota, y José María Córdoba y Urrutia, que era un empleado que años después alertaría de la necesidad de establecer un archivo nacional. Tanto Mendiburu y Córdoba y Urrutia vieron cómo los documentos eran extraídos y llevados a sus casas con el pretexto de colaborar a sofocar el fuego que arrasó los estantes y escritorios. Córdoba y Urrutia deploraba que los archivos de primera importancia han sido quemados y otros saqueados, y demandando con corazón consternado que no es mero entretenimiento el que se tome centralizar la documentación en un local, según lo dice. Es a partir de entonces que estos papeles pasan por una serie de desmembraciones y peripecias, y como a decir de Loman Villena, alma en pena, sin tener un local idóneo que lo custodie. A consecuencia del siniestro, los documentos de la antigua Secretaría de Cámara del Virrey, conocido en el archivo como Superior de Gobierno, eran trasladados a la Prefectura de Lima. Al convento Santo Domingo es trasladado el archivo de la Santa Inquisición, y a los claustros de San Agustín fueron a parar los papeles de temporalidades, tribunal de consulado, cuenta de contribuciones, caja de censos, real audiencia, lo que termina siendo abandonado y en total descuido. En algunos casos los papeles eran utilizados y extraídos para la elaboración de cartuchos de munición por el bando patriota. Hay que señalar que bajo el sistema virreinal no existía propiamente un archivo central o general que centralice o acopie los documentos de la administración española, a diferencia del virreinato de Nueva España, México, que sí lo tenía, ¿no? Y esto es interesante porque hasta ahora, por ejemplo, cuanto al Perú, sobre todo en lo que era antes el virreinato, actualmente el archivo conocido como archivo colonial, ¿no?, que custodia actualmente el Archivo General de la Nación, si lo vemos por el lado de los metros lineales, apenas creo que lleva aproximado 2.000 metros lineales. En el caso de México, lo que fue el antiguo virreinato de Nueva España, según la última información en la que pude averiguar, es que actualmente solamente documentos virreinales cuentan con 52.000 metros lineales, ¿no? Entonces,
se nota que en el caso del Perú, buena parte ha sido desmembrado, destruido o, digamos, eliminado de manera indiscriminada, ¿no? Así, por ejemplo, el archivo del Tribunal de la Santa Inquisición estaba completamente organizado poco antes del saqueo de 1813. La del Tribunal Mayor de Cuentas y Real Hacienda se encontraba custodiada en la Casa de la Moneda, al igual que los documentos de la Secretaría de Cámara del Virrey y los expedientes de la Real Audiencia ubicados en Palacio. Ni qué decir de los libros y documentos del Cabildo limeño. Por lo que vemos, los archivos del virreinato poco antes de la independencia eran abundante y voluminoso en su producción documental y uno de los más variados a diferencia de otros archivos en Hispanoamérica, siendo el Perú el centro de la organización territorial y administrativa del más importante virreinato, puesto que de él partía y a él regresaban todos los mandatos, todos los despachos, todos los medios necesarios al desenvolvimiento político y social de lo que hoy es la República Peruana. Aún se pueden encontrar gruesos legajos de papeles con sus inventarios y catálogos que cruzaban por la Secretaría de Cámara del Virrey o que se depositaban en ella. La elaboración rutinaria de índices que constituían los registros de entrada y salida de los documentos o de los numerosos expedientes en subsidio en el ramo de guerra, de socorros y préstamos de hacienda, de información o de deuda en el ramo de temporalidades, policía, rentas y estancos. Y ahí en el curso de cada libro copiador, entre el material administrativo, numérico o lexicográfico, la referencia histórica de la época, y no pocas veces también la génesis, la exposición y el comentario de los principales sucesos. Desde el surgimiento del Estado independiente no hubo interés por aquellos datos registrados o de aquellas largas listas de reales cédulas, expedientes, recursos, órdenes, etcétera, que bien pudieron ser organizados adecuadamente. Ellos habrían sido clave no solamente en el conocimiento histórico como fuente, sino también en la comprensión y redescubrimiento del sentido de pertenencia en la construcción de las identidades en un país tan complejo como el Perú. Mutilaciones posteriores ocasionadas por la indiferencia y abandono, inspiradas por el crimen o prácticas entre la embriaguez del odio y la guerra, las que han destrozado el legado histórico que aún nos cuesta reconstruir y comprender. Aún tenemos ancho caudal para el estudio de la investigación histórica en sus diversos aspectos, de la administración y de la política antes de la independencia, así como para reconstruir en casi todos sus detalles la gloriosa epopeya que nos hiciera autónomos y republicanos como la conocemos ahora. Pero cuando se ha escudriñado uno a uno aquellos legajos y se ha tropezado casi a cada momento ya con el retazo de una cédula insigne, ya con los despojos de narraciones de servicios incomparablemente valiosas, de informaciones, de compulsas de expedientes, de todo ennegrecido, desgarrado, podrido y trunco, no puede uno menos de sorprenderse ante este desmedro, de lamentar semejante atentado contra la historia y la memoria, y que cabría de preguntarse uno mismo qué hay de aquella fuente copiosa de la historia peruana, qué hay de aquellos famosos cedularios reales, de aquellos libros de provisiones, de aquellos autos de visita y tasas de indios, de aquellas mercedes, donaciones y reparto de tierras que marcaron la división rural y urbana del virreinato. ¿Dónde están las actas de fundación de nuestras ciudades? ¿Dónde los libros copiadores de las órdenes y de la correspondencia de los virreyes de las autoridades inferiores, con el Consejo de Indias, con el monarca mismo? ¿Dónde están? En fin, los innumerables despachos y comunicaciones ya periódicas, ya eventuales, en que los funcionarios de aquella etapa daban noticia de los hechos normales o extraordinarios de su respectiva circunscripción. La mayor parte de esta memoria escrita ha desaparecido. Colecciones enteras de documentos y libros se han esfumado. De los papeles más valiosos e interesantes no queda casi ni huella. No resta, por ejemplo, en materia de celulares reales, los documentos de archivos han sido víctimas de constantes sustracciones, convirtiéndose en el acto memoricidio más atroz ocurrido en cualquier otro archivo de Hispanoamérica. Apenas se concibe más uniformidad en el destino infausto de las cédulas y órdenes de la corona. Los mecanismos administrativos del virreinato saben que estas cédulas se expedían en pluralidad de ejemplares, igualmente originales y por ende auténticos. Se dirigía una cédula a cada uno de los funcionarios de instituciones afectadas por las reales medidas, llamada a entender en su ejecución u obligadas a instruirse de tales disposiciones. Estas diversas cédulas se expedían a su vez en doble o triple ejemplar para suplir pérdidas o extravíos y una vez llegada a su destino, cada oficina tenía el deber de juntarlas en libros especiales que eran anualmente revisados, pergaminados o inventariados. Además de esto, existía la obligación de copiar las cédulas y provisiones reales en libros especiales, preparados al efecto, los que recibían el nombre de testimonio o compulsa.
En consecuencia, los cedularios reales eran verdaderamente abundantes, puesto que cada oficina tenía, aparte de la colección original, una copia. El contenido no era idéntico en todos los casos, donde las providencias se especializaban en los diversos ramos del servicio, pero las colecciones eran igualmente efectivas y obligatorias en las diferentes oficinas. Ello no obstante, la expoliación o la destrucción se ha realizado y los incomparables autógrafos no han de reponerse jamás. Pérdidas son todas ellas muy sensibles desde el inicio de la vida independiente, pero incomparablemente insignificantes con las pérdidas ocurridas en el archivo de la Secretaría de Cámara del Virreinato, núcleo principal de la gestión administrativa, económica y social y política del Perú. Otro tanto se podría decir del archivo y papeles de la Real Audiencia de Lima. Ambos constituían la parte más valiosa del tesoro documental y ambos han sido también los que más mermas y expoliaciones han sufrido desde el siglo XIX hasta la actualidad. Sea como fuera en un inicio, se puede afirmar que cuando las armas victoriosas de la independencia fundaron la República, dando campo al gobierno del protectorado de José de San Martín, tanto el gran archivo de la Secretaría de Cámara del Virreinato como el de la Real Audiencia se encontraba en su momento en magníficas condiciones. El lamento de Ulloa Cisneros, en su introducción al primer número de la revista de Archivos y Bibliotecas Nacionales de 1899, decía que no era posible explicarse cómo el general San Martín, quien apenas constituido en Lima, dispuso por decreto el 28 de agosto de 1821 el establecimiento de una biblioteca nacional y poco después la de un museo de objetos y colecciones naturales e históricas. Olvidara legislar también sobre los archivos del virreinato, testimonio palpitante y vivísimo del régimen por él derribado y hasta entonces en el viejo Palacio de Gobierno de Lima. Continúa Ulloa Cisneros que ningún dato, ninguna referencia se ha encontrado sobre la materia entre los no escasos papeles que quedan del periodo de la independencia, ni en la colección de decretos expedidos tanto por el protector como por el soberano Congreso Constituyente de 1822, tan cuidadosamente formada e impresa en Lima por aquel entonces, ni en el libro de por todo extremo notable y minucioso de los doctores Jovín y Aranda, ni en las colecciones de leyes, decretos y actos oficiales de Quirós, de Nieto y de Oviedo, ni en parte alguna, en fin, donde pudiera haberse dejado huella de tal circunstancia, al decir de sí, Ulloa Cisneros. Aunque cabe señalar que también buena Estimado parte... Marte, quedan 3 minutos. Ya, ¿no? Aunque cabe señalar que también buena parte de los documentos de archivo oficial producidos durante las guerras de la independencia han desaparecido, según lo afirmaba el propio Vicuña Maquena en su estancia en Lima en 1860, sin embargo se necesita investigar más en fuentes provenientes de la legislación del siglo XIX. Es de señalar que tanto San Martín y Bolívar tenían por costumbre destruir su propia correspondencia recibida de personajes notables a fin de librar su ligero equipaje de soldado o de su conciencia de caudillo de los suyos o de sus enemigos, pues era una manera de discernir lo que era archivable o no en función de las conveniencias personales. Era borrar las huellas negativas que incomoden el futuro de la memoria. Al parecer, fueron trasladados en primer término al convento de Santo Domingo, más cercano al Palacio de Gobierno y posteriormente a los claustros de San Agustín, y que durante ese traslado era cambiante las verificaciones en varias ocasiones en que las autoridades, ya sean realistas o ya independientes, abandonaron Lima obedeciendo a las necesidades militares. No se sabe a ciencia cierta si por disposición de San Martín o bien por la autoridad entonces, que el archivo de la Secretaría de Cámara y Virreinato y de la Real Audiencia pasaron a depositarse al convento de San Agustín, desde la prefectura de Lima, aunque no hay información o no es muy claro el primer éxodo de los archivos a consecuencia del incendio de 1822. De todos modos, los papeles del virreinato y de la audiencia salieron efectivamente de sus viejos asilos y fueron por largo tiempo en el abandono, cuando no de ultraje de las húmedas y cavernosas viviendas del convento de San Agustín. Es conveniente destacar, y me salto un poco de la lectura, conveniente destacar el pedido de la última autoridad virreinal española que a pesar de la derrota de Ayacucho en 1824, solicitaba en la capitulación de Ayacucho en su artículo 12 transferir la administración y de los archivos de las distintas dependencias al vencedor, lo que constituía acaso además de la transferencia de gestión la primera transferencia de los archivos del virreinato a la naciente república. No sabemos de manera documental del cumplimiento del pedido virreinal y sobre la existencia de registro de estas transferencias de los archivos que bien pudieron constituir el acervo documental como cimiento inicial del funcionamiento del nuevo Estado. Eran los propios realistas que solicitaron de manera formal conservar los archivos y dar como legado para la legitimación, soporte, soberanía
derechos y bases de la construcción del nuevo Estado. La triste situación de los archivos de épocas virreinales en plena construcción del Estado en la naciente República no tenía cuándo acabar y representaba un caso atípico de cómo así el legado de la memoria escrita es abandonada ante la indiferencia de las autoridades o por conveniencias relacionadas a los derechos, titularidades y rentas de españoles y criollos, que por alguna razón de carácter particular económica no era prioridad el establecimiento de un archivo nacional. ¿O acaso como práctica administrativa neutra en conservar todo o parte de aquello que es importante y que bien podrían operar a partir de relaciones de autoridad y control político, o de poder y fuerzas de quienes determinan lo que es archivado y que por el contrario en la realidad se dieron una masiva destrucción indiscriminada de documentos de archivo? Destruir la memoria escrita significaba despojar a un individuo o a un grupo de su principal herramienta para darle sentido a su presente, pues los ciudadanos necesitan extraer de su pasado las respuestas necesarias para comprender su actualidad y actuar en la construcción de su porvenir. Ante ello, sucede que los documentos de archivo terminan siendo, en definitiva, evidencias de conflictos y tensiones, y hasta pugnas por el poder en el contexto del surgimiento de la República Peruana, de batallas no solo por el pasado, sino también del presente. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar, por tus palabras. Interesante tu ponencia justamente sobre qué pasó con los archivos coloniales, ¿no? Una vez iniciada la República, y claro, como bien dices, todavía sería largo el camino para la ¿cómo se llama? La fundación del Archivo Nacional, ¿no? En 1861. Bueno, a continuación ya está con nosotros Nelly Cárdenas. Le doy el pase a ella. Adelante, Nelly. Pues ella nos va a hablar. Ella nos va a hablar sobre, perdón, ella nos va a hablar sobre la protección del patrimonio documental en el Archivo Regional de la Libertad. Adelante, Nelly. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Ante todo, felicitar por la organización de este evento que nos permite conversar, analizar y sobre todo reflexionar en esta oportunidad y en esta mesa sobre la situación de nuestro patrimonio documental archivístico y cómo ésta se vincula, ¿no?, con precisamente esta celebración y con lo que queremos proyectar hacia el futuro. La ponencia, la charla que quería presentar, o que voy a presentar ahora, justamente gira en torno a ello, ¿no?, al patrimonio documental, bueno, en este caso a la región La Libertad. Quisiera saber si puedo presentar un material. ¿Puedo compartir pantalla, por favor? Sí, está habilitado. Muchas gracias. Y como bien sabemos, los archivos son un medio muy importante que reúnen, que acopian a través del tiempo la documentación de instituciones y a la larga nos muestran la vida de la sociedad que se ha desarrollado en un determinado lugar. Y a partir de él y de sus usos y de su difusión, pues podemos tener alcance hacia la vida de nuestros antepasados. Conocer, como justamente se acaba de explicar, cómo es que las diferentes instituciones, los diferentes gobiernos se organizaron, plantearon políticas de desarrollo para sus periodos, se proyectaron o no hacia adelante, pero también los problemas que cada sociedad o cada población ha enfrentado a través del tiempo. Frente a ello, ¿no?, los archivos históricos, que son los que regulan o los que custodian la información más antigua, que es la que pasa ya a formar parte de ese bagaje o esa riqueza cultural y también científica, son pues los encargados de custodiar lo que sería para nosotros la memoria, decíamos, y la tradición, y también el sustento, ¿no?, de nuevas investigaciones. A través del tiempo se han hecho diversas investigaciones y sobre todo acciones en bien y en vinculación de la comunidad, porque como bien sabemos, estos documentos están presentes y son materia de trabajo para los investigadores de diferente índole, pero es necesario que se vincule con la población, porque de lo contrario, pues la propia comunidad no conoce de sus archivos, no conoce de su propia historia, no conoce de lo que sucedió en su ciudad, y por ende no establece ese contacto o esa memoria, que es justamente lo que necesitamos para que luego, a partir de esa valoración, también ayuden a cuidar
este patrimonio documental. Es ahí donde entra a tallar justamente la vinculación con la ciudadanía, la vinculación con la población, la vinculación con las familias o los escolares o con los maestros. Y a partir de ellos, pues se han hecho diferentes trabajos en países diversos, contando, ¿no?, con el apoyo de colegios, de instituciones, en la que los archivos se han vinculado, decíamos, para poder integrar y para poder llamar no solamente a los investigadores, sino también, decíamos, a la población en general. Tenemos dentro del Archivo General de la Nación importantes trabajos que se han venido realizando en este afán justamente de intensificar o dinamizar a nivel cultural y de realmente convertir, ¿verdad?, a un archivo en un centro cultural en el que nos podamos sentir cercanos, vinculados, relacionados a esos documentos que para algunos podrían no tener sentido, pero como parte de la carrera o de la especialidad sabemos efectivamente cuán importantes son. Hace un momento, amigo Omar se preguntaba, ¿verdad?, ¿dónde están esos documentos? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué sucedió? Hay por ahí algunos casi mitos en los que se señalan, ¿no?, que en determinado momento, por determinado incendio o desastre, o por la presencia de tropas, eso puede haberse perdido. Hoy, ya por cuestiones contemporáneas de nuestra realidad, sabemos que incluso hay más de un interés, efectivamente, como se acaba de decir, de que cierta documentación salga o no. Y entonces, si la población no conoce lo que guarda, pues definitivamente no va a saber brindar el apoyo o ni siquiera va a prestar atención cuando en alguna noticia pues se comente, ¿verdad? O se informe que determinado documento o grupo de documentos han desaparecido o se han destruido. Pasará inadvertido o se seguirá considerando como papeles viejos. La situación de repente dentro de Lima respecto a lo que pasa en algunas localidades del interior difiere un tanto, ¿no? Bien sabemos del desarrollo y del impulso que se hace a través de la Escuela Nacional de Archivística, de la carrera de gestión documental y archivística también, pero hay limitaciones decíamos, en las ciudades del interior y justamente por ello es que quería presentar la ponencia de hoy. La región La Libertad, que es donde me encuentro, es rica en una serie de pasados, de tradiciones, de creencias, ¿no? Y eso pues genera un acervo cultural milenario. Y ya a nivel colonial, que es donde se encuentra de repente el centro de atención, en este caso en el archivo, podemos encontrar aproximadamente pues 3.000 metros, un poco más de documentos que datan desde el siglo XVI en adelante, hasta el siglo XX, y a través de ella pues, se puede conocer la historia de la ciudad y también de otras localidades y ciudades que estuvieron o que fueron parte de la intendencia de Trujillo durante el siglo XVIII. Hoy Trujillo y la región La Libertad pues, es un sector muy importante en la costa norte y también dentro de todo el desarrollo económico y social del país, y por ello igualmente pues, su archivo merece atención. Este archivo en su momento fue reconocido por el valioso patrimonio documental que custodia y ha prestado, ¿no?, y sigue prestando de manera general servicios a la ciudadanía y a la investigación. Como se está viendo en la diapositiva, pues como otros archivos regionales creados o fundados hacia la década del 70, en este momento de impulso, ¿no?, de la archivística en el país, tiene como prioridad pues, el rescate, la defensa, la difusión de este patrimonio documental y también contribuir al desarrollo archivístico en su jurisdicción, para garantizar que esos documentos se mantengan por un tiempo mucho más prolongado, para poder servir de nexo entre la población, decíamos, y la investigación,
pero también para ser pues, custodios celosos de esta riqueza que debe transferirse de generación en generación, porque justamente, decíamos, es el sustento de la identidad y, bueno, obviamente de la historia y de la cultura. Las imágenes que estamos viendo son parte del local del archivo, y este es uno de los documentos más antiguos que ellos custodian, como se puede, creo que ver, corresponden al siglo XVI. A través de estos siglos, ¿no? Uno puede encontrar allí, decíamos, información sobre la vida de la sociedad, la organización del cabildo, las otras instituciones como el corregimiento o la intendencia, causas judiciales, protocolos notariales y todo aquello que da cuenta, decíamos, de la vida, de la sociedad y de su población a través del tiempo, en diferentes momentos, ¿no? Y no queda, obviamente, en el ámbito colonial, sino que también se traslada a través, por ejemplo, de los libros de cabildo a toda la vida republicana. Información interesante, por ejemplo, sobre la presencia de las tropas chilenas, o bueno, nos reúne en este momento justamente la conmemoración del Bicentenario, y de paso basta decir que el año pasado, pues Trujillo como ciudad celebró su Bicentenario. Hacia un costado están viendo algunos detalles de la información que contienen los diferentes fondos que custodia el archivo. Pero aquí lo que se está dando en todo caso prioridad es a ese sector, ¿no? a esa sección histórica del archivo regional. Muy aparte, decíamos, de las otras funciones, ¿no? para poder impulsar el desarrollo archivístico en la región. Y frente a sus casi 50 años, el archivo regional ha intentado responder, ¿no? en la medida de sus posibilidades, precisamente estas funciones y estas responsabilidades. Sin embargo, y justamente por eso es mi presencia hoy acá, frente a esta riqueza de información, frente al trabajo que se ha venido realizando, decíamos, en casi 50 años de labor, desafortunadamente, hoy, por circunstancias de la crisis sanitaria y también por algunas políticas, de repente, no sé si incompletas, por llamarlo de alguna manera, el archivo está teniendo o sufriendo pues casi una parálisis, ¿no? Entendemos todos muy bien las circunstancias de esta crisis sanitaria y que obliga lógicamente al cuidado y protección de su personal y también de las personas que concurren a él. Sin embargo, desde el plan concertado regional no se evidencia dentro de este rubro patrimonial o cultural alguna indicación que vincule precisamente con el desarrollo y con el impulso o al menos protección de ese patrimonio archivístico, que incluso se encuentra, ¿no? físicamente en una esquina de la Plaza Mayor de la ciudad de Trujillo. Y eso entonces revierte con que el personal, la poca, si se quiere, vinculación en todo caso desde el gobierno regional, genera de repente esta especie de desatención, ¿no? Hoy el archivo regional trabaja con 3 o 4 personas, que lógicamente es insuficiente frente a los requerimientos de las demandas, ¿no? de la ciudadanía y lógicamente también de los investigadores. A la par, estamos ya desde hace algunos años en toda esta implementación de las políticas de modernización de gestión pública. Y bueno, el archivo y muchas otras instituciones en la ciudad han podido enfrentar dentro de sus recursos o con sus limitaciones, dependiendo, ¿no? de cada caso, estas circunstancias. Y hemos visto todos cómo la crisis sanitaria ha impulsado, casi nos ha obligado a poner atención precisamente a esa área de modernización. Y hemos visto también cómo algunas instituciones, algunos archivos han podido enfrentarla, decíamos, bajo determinadas circunstancias, algunos de repente con mayor presencia, otros de forma limitada, pero atendiendo, decíamos, a esta necesidad de servicio que finalmente es lo más importante, ¿no? en una entidad como esta.
En el archivo se cuenta, en el archivo regional cuenta con algunos instrumentos descriptivos, ¿no? Y entre ellos se destaca es un catálogo que realizó el archivero Walter Arteaga hace varios años ya, que constituyen de alguna manera un recurso muy apreciado por los investigadores. Sin embargo, se solicita siempre más. Y decíamos, las limitaciones que tiene o que enfrenta el personal también implica pues que esa atención no pueda darse o que esa demanda no pueda cubrirse a cabalidad. Frente a ello, como aquí nuestro amigo Víctor sabe, tenemos pues la Escuela de Historia y la presencia de los profesores, de los estudiantes, de los tesistas ha incrementado también pues la demanda por las investigaciones y por atención. Recuerdo que años atrás, o desde años atrás, el doctor César Gutiérrez siempre está tocando o advirtiendo precisamente la situación en la que se encuentra el archivo. Hace algunos años decían, son 6, son 7, son 5, y cada vez vamos disminuyendo en el personal porque aquel que está trabajando hoy se encuentran o cuentan las personas con más de 60 años y entonces eso quiere decir que realmente urge la atención por parte del gobierno regional para poder cubrir esas plazas y para que, decíamos, la ciudadanía sea realmente atendida. Hoy el archivo se encuentra cerrado a la investigación y aparte de los docentes y de toda la comunidad, si se quiere, dentro de la especialidad de historia, sea por parte de la universidad o los otros investigadores que siempre concurren, hay un grupo que también demanda atención, que son justamente los docentes de educación básica. Ellos necesitan, y así lo han manifestado justo en unas visitas antes que empezar ese proceso de pandemia, de que sus estudiantes se vinculen con el archivo. Lógicamente hay de vez en cuando algunas visitas, pero se necesitaba todavía mucho más. Como es de comprender, en los últimos meses, por no decir en los últimos 2 o 3 años, organizaciones como la Gerencia Regional de Educación, la Comisión Bicentenario de la Región La Libertad, la propia universidad, vienen realizando una serie de eventos explicando precisamente, ¿no?, los detalles del proceso independentista y también las reflexiones sobre estos primeros 200 años de vida republicana. Y precisamente son los docentes de educación básica pues los más atentos, ¿no? Y necesitan, como decía hace un momento, esta vinculación con los documentos y con los archivos y poder llevar a sus estudiantes y poder generar algún espacio de encuentro, no necesariamente como se hace con un investigador, pero sí, decíamos, vincular a los niños, porque a través de ellos también llegamos a sus familias. Desafortunadamente, decíamos, llegó la crisis sanitaria, este proceso de modernización, de gestión pública, todavía está casi en una etapa inicial. A raíz de eso, el archivo, como decíamos, ha cerrado o ha restringido el servicio a los investigadores. En este momento solo se atiende a los ciudadanos que requieren, por ejemplo, alguna copia certificada, en su mayoría atendiendo gracias de paso a una base de datos o una base de información que quedó de un proyecto anterior realizado por la Sociedad Genealógica en este proyecto de Family Search. Y a raíz de eso, como se podrá entender también, el archivo no ha podido desarrollar mayor actividad, perdiéndose en todo caso pues la oportunidad de conectar justamente en este contexto de bicentenario con la población y con los investigadores que decíamos siempre lo hemos tenido pues como un repositorio, como una institución de primer lugar. Es entonces necesario también recordar que frente a esta necesidad de protección hay elementos que deben tenerse en cuenta, ¿no? Desde la propia instalación. Si bien la Casona al Arco es un lugar, decíamos, muy importante, ubicado en la esquina de la plaza, al mismo tiempo, por tratarse de una casona republicana, tiene demandas, tiene necesidades que cubrir, y hace
4 años, cuando tuvimos el fenómeno del Niño, pues la Casona también, como otras, se vio afectada. Allí se alertaron y se sonaron las alarmas, no solamente en el archivo regional, sino las alertas en todos los archivos regionales, disculpen, públicos de la ciudad. Sin embargo, decíamos, falta todavía mucho más dinamismo y poder realmente encauzar, ¿no?, este desarrollo archivístico a nivel regional. Las localidades de los alrededores de alguna forma sufren también o se ven influenciados por esta situación, porque hay todavía muchas limitaciones en capacitación. Y como bien sabemos, una persona o un trabajador en una institución pública que maneja documentos o que tiene a su alcance diferentes secciones o diferentes series, más aún fondos, sin el conocimiento debido, pues a veces actuando de buena voluntad puede generar una serie de errores que a la larga generan más bien deterioro y ponen en mayor riesgo al patrimonio documental. Por eso es que se necesita todavía, ¿no?, apoyar las acciones que realiza el archivo regional para, pues, realmente contribuir no solo a este archivo histórico, que como decíamos es muy rico en información y que ha permitido, pues, una serie de investigaciones y tesis a lo largo del tiempo. A nivel de la escuela, bueno, tenemos 15 años y 11 promociones, y cada una de estas ha contado con el apoyo del archivo para que los jóvenes puedan desarrollar sus trabajos, decíamos, de investigación y de tesis, muy aparte de las labores que cada docente realiza. Sin embargo, hoy esa posibilidad está truncada y sí, a la par, pues genera una serie de limitaciones y de problemas, tanto para los jóvenes como, decíamos, para el resto de investigadores que no puede acceder a él. Entonces, el llamado es desde aquí también a las autoridades regionales para que se pueda atender. Si estamos hablando de archivos, de memoria, de historia y de repensar lo que va a ser de aquí nuestros siguientes años como nación, pues necesitamos, ¿no?, de ese patrimonio documental que es justamente la base de toda investigación que nos pueda dar cuenta y ayudar a conocer los diferentes procesos históricos justamente para poder entender lo que estamos viviendo y, lógicamente, para garantizar que las siguientes generaciones tengan acceso a estos documentos. Si no se pone atención ahora en el que realmente se están viendo serios problemas en el archivo, sinceramente no sabemos lo que vamos a tener que enfrentar en los siguientes años, ¿no? Hoy de repente vemos una luz hacia final de año por las condiciones de salud. Sin embargo, los requerimientos, las necesidades del Archivo Regional de la Libertad pues se mantienen vigentes, ¿no? Y esperemos en todo caso que la situación revierta, decíamos, por el bien no solo de los trabajadores, sino lógicamente de toda la ciudadanía, tanto de la ciudad de Trujillo como de la región La Libertad, y de manera extensiva pues en general a toda la nación peruana. Muchas gracias. Muchas gracias Nelly. Interesante tu ponencia, importante obviamente los archivos regionales, ya como yo como historiador que a veces frustradamente he tratado de ingresar a archivos regionales. Bueno, lamentablemente uno fue Trujillo, y que también hubo todo un tema, pero es importante obviamente el rescate, ¿no? El rescate documental, ¿no? Sí, para el caso de los archivos estatales, para para Lima, para los archivos estatales acá en Lima, hay dificultades, hay problemas en catálogos, falta de presupuesto, ¿no? Yo me imagino un archivo regional. Bueno, como decía, ¿no? Lo importante, y obviamente lo importante es que también desde el Estado, pues obviamente se dé la importancia al tema de los archivos regionales. Bueno, ahora voy a dar paso a John Galván con su siguiente ponencia, ponencia que va a hablar sobre apuntes para la historia de la Biblioteca Nacional a través de Leyes y Libres. Adelante, John. ¿Qué tal? Hola con todos, buenos días. Primero agradecer a la Comisión Bicentenario por aperturar este espacio para conversar y por darnos este lugar para hablar sobre archivos y bibliotecas, que como mencionó el profesor Rojas al inicio, es las fuentes esenciales para el estudio histórico. Bien, voy a pasar a compartir pantalla
El título de esta ponencia es Apuntes para la historia de la Biblioteca Nacional a través del ex libris. Creemos que la historia institucional de la biblioteca se ha escrito de diferentes temáticas, y creemos que una parte importante que se debe rescatar ahora también es conocer un poco de su historia institucional a través de sus diferentes colecciones, y una de las fuentes para poder entender y conocer estas colecciones son los ex libris. Algunos estudios que han tratado sobre la historia de la Biblioteca Nacional se han enfocado en diferentes aspectos, algunos sobre las ideas ilustradas que impulsaron su creación, otros han analizado la gestión institucional a través de sus directores y sus gestiones, como las de Manuel Iberosola, Ricardo Palma, Carlos Romero. Por otro lado, recientes estudios han tenido como objeto de estudio los diferentes sucesos que han ocurrido en la Biblioteca Nacional, o unos eventos trágicos, como fue el expolio de los libros durante la guerra con Chile y el incendio mismo de la Biblioteca Nacional en 1943. Pero vamos a ver un poco sobre qué es ex libris, ¿no? ¿Qué son estos sellos o marcas de propiedad impresos que estamos tomando como objeto de estudio? Si desde el punto de vista traducido del latín, porque es un término en latín, significa de los libros y principalmente marca la propiedad de un libro. Son etiquetas, marcas de propiedades. Desde el siglo XIX se vienen discutiendo en diferentes espacios sobre el coleccionismo de los libros y también sobre su conceptualización. Por ejemplo, en 1963, un intelectual argentino, Unacore, nos define que les libris consiste en una etiqueta grabada o impresa que representa un asunto alegórico con un lema, un pensamiento y el nombre de un propietario, ¿no? Que normalmente se adhiere en el colofón, otras veces en la portada y más común en el reverso de las tapas superiores de los libros. Pero este es un concepto, por así decirlo, clásico, pero que no representa más la complejidad que puede encontrarse en un ex libris. Por ejemplo, en la definición que nos brinda Oscar de Masi, también otro intelectual argentino, que nos menciona, ¿no?, que el efecto jurídico de afirmar con una señal la propiedad de un libro solo hubiera bastado, ¿no?, con el nombre o la rúbrica del dueño. Sin embargo, en estos ex libris podemos encontrar una voluntad estética compleja del ex libris, es que reclama una excelencia artística, una dosis de guiño emblemático y epigramático. A nuestra consideración, creemos que el hombre, mediante el ex libris, no solo crea un vínculo de pertenencia con el libro, sino que incluye en esta marca de propiedad elementos alegóricos, semblanzas, que permiten a terceras personas, en este caso nosotros, identificar aspectos propios de la personalidad y trayectoria del propietario. Por esta razón, también son valorados por su estética y significado, ya que sus representaciones denotan creatividad, destreza, los que a su vez permiten plasmar una simbología que identifica al sujeto propietario del libro, aspectos que pueden estar relacionados a su profesión, a sus afinidades e historia personal. Como vemos, la relación que representan los ex libris entre el hombre y el libro trascienden también diferentes campos que van desde lo material hasta lo afectivo. Incluso podemos decir que va más allá de una relación bilateral de propiedad, ya que si nos atrevemos a complejizar el uso y significado social del ex libris, debemos añadir que este es el vínculo natural entre el libro y su propietario, y además es el nexo de estos con los bibliófilos y los coleccionistas. Esta relación genera un rol trascendente para esta pieza, ya que permitirá conocer la historia de un libro o de una colección y generará también que este bien adquiere un valor tanto cultural como material. Bien, este es un ejemplo de un ex libris que podemos ubicar en las colecciones de la Biblioteca Nacional. Le pertenece a la colección de Manuel Cisneros Sánchez, un importante diplomático de inicios del siglo XX. Esta es una etiqueta que se encuentra justamente en la contratapa de su colección, en donde podemos ver tanto el ex libris acá mencionado, el nombre del autor y alguna simbología que lo representa, ¿no?, que más o menos son las características que podemos encontrar en diversos ex libris. Debemos mencionar que hay diferentes tipos de ex libris, no solamente son impresos, que empezaron a aparecer a partir de la invención de la imprenta en el siglo XV.
sino que encontramos anteriormente libros manuscritos que normalmente se ubican en las portadas de los libros, incluso libros en forma de sello que vamos a verlo más adelante. Para hablar un poco sobre las colecciones de la Biblioteca Nacional y su historia, y encontramos 3 puntos o tres eventos importantes, ¿no? Uno es la fundación, el 28 de agosto de 1821, a un mes de proclamar la independencia. José San Martín tiene esta iniciativa, ¿no? Que se cree que no solamente los ejércitos van a brindar la libertad, sino también la liberación y las ideas. Él funda la Biblioteca Nacional y dona parte de su biblioteca personal. Esta iniciativa es seguida por otros intelectuales y próceres de independencia, como Hipólito Unanue, José Joaquín de Olmedo, Bernal de Monteagudo, entre otros. En este punto ya vamos viendo que la Biblioteca Nacional se va creando a partir de colecciones, ¿no? Principalmente colecciones particulares. Y una característica que va a tener a lo largo del siglo XIX, y que tras sus eventos trágicos va a ser principal fuente de recursos para poder enriquecer a la Biblioteca Nacional. Otro aspecto clave es la invasión del ejército chileno a Lima, y principalmente a la sede de la Biblioteca Nacional, la sede histórica de Avenida Bancay, en 1881, ¿no? Conocemos este periodo por la sustracción de los libros y las colecciones de la Biblioteca Nacional, que fueron a parar en el país del sur, y también dentro de los coleccionistas particulares de la época. No, acá se pierden grandes colecciones, principalmente una de las más afectadas va a ser la del General San Martín. Otro suceso importante para conocer el devenir histórico de las colecciones de la Biblioteca Nacional es el incendio de la Biblioteca Nacional, que sucede el 10 de mayo de 1943. En palabras del director de ese entonces, Carlos Romero, se perderían 100.000 volúmenes empastados, 4.100 en paste y 40.000 manuscritos. Y junto con esto también se perderían algunos registros que nos permitirían identificar las diferentes colecciones que podrían haber albergado la Biblioteca Nacional en sus primeros años. Tras este suceso inicia una gran campaña nacional e internacional que va a nutrir a la Biblioteca Nacional de diferentes colecciones, tanto particulares como institucionales. Bien, ahora para hablar un poco, entrando al tema de los 6 libros para conocer su derrotero histórico, el derrotero histórico de las colecciones de la Biblioteca Nacional, vamos a mencionar un álbum en particular, un álbum de etiquetas que custodia la BNP. Este álbum, que aún no se ha podido descifrar, no sé, su procedencia o la gestación de quién pudo haberlo creado, encontramos diferentes etiquetas sobre ex libris, ex donos, que marcan que como ex libris, que marcan la pertenencia a un libro, marcan la donación de alguien, de algún bien. Ex bibliotecas, que tienen un significado de ex libris, y diversas etiquetas y sellos. Gracias a este álbum, en realidad son 2 álbumes, hemos podido identificar bibliotecas que desconocíamos la existencia de ellas, salvo por algunos escritos que algún historiador en algún momento mencionó, describiendo las magnitudes que pudo tener alguna biblioteca colonial o republicana. Dentro de este álbum también ubicamos un ex libris particular, que es el ex libris de José Agustín Pardo de Figueroa, un funcionario colonial que residió un tiempo en España y México, y llegó a ocupar el cargo de corregidor del Cusco. Este ex libris data de 1733, es el más antiguo que se ha podido identificar en la Biblioteca Nacional. Es un ex libris heráldico que es propio de la nobleza colonial. Y justamente Manuel Atanasio Fuentes menciona que esta es una biblioteca importante que este personaje recogió tanto por su estadía en España y México. Tuvo la intención, según Fuentes, de formarla y de brindarla al público en el siglo XVIII en el Cusco, pero su temprana muerte hizo que esa iniciativa se frenara, ¿no? Y que posteriormente se pierda el rastro de esta colección, ¿no? Y probablemente, como sucede en las bibliotecas, quizás para la época sufrió alguna moneda pública que hizo que
se perdiera la integridad de esta colección. No se ha podido ubicar un libro que, por lo menos en la Biblioteca Nacional, que tenga este libro adherido en su tapa, en su portada. Quizás en alguna biblioteca institucional, en el interior del país se pueda hallar. Bien, ahora para conocer un poco el devenir de las colecciones de la Biblioteca Nacional, vamos a hacer un recorrido sobre los 6 libros que encontramos en ellas y que nos han permitido identificarlos. Primero, hablar sobre la Compañía de Jesús, la biblioteca de la Compañía de Jesús, que tras su expulsión en 1767, esta pasa a ser custodiada por la Universidad San Marcos y posteriormente, por orden de General San Martín, es entregada a la recién inaugurada Biblioteca Nacional de Lima. En ella hemos podido identificar los ejemplares que esta biblioteca tuvo gracias a los libros, tanto manuscritos como impresos. Son, si vemos a la izquierda, es un libro, es un libro manuscrito que perteneció al Colegio de San Pablo de la Compañía de Jesús. Y a la derecha encontramos un libro impreso, ¿no? Como vemos, esta tipografía, esta forma de plasmar los libros va a ser común a fines del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX. Otra de las colecciones importantes que se puede identificar gracias a estos libros es el del General San Martín, del Libertador. También encontramos dentro de su colección libros impresos y libros manuscritos. También, seguido a esto, podemos identificar la colección de Hipólito Unanue, el intelectual y político colaborador del Mercurio Peruano, periódico producido por la Sociedad Amantes del País. Encontramos 2 tipos de libros en sus colecciones. El de la izquierda es un ejemplar hallado en la Biblioteca Nacional. El de la derecha es un ejemplar de estos álbumes, etiquetas que hemos publicado en el Fondo Antiguo de la Biblioteca Nacional. Recién con la devolución de los libros que hiciera el gobierno chileno en 2017, se han logrado identificar estos ejemplares con estas etiquetas. Otras colecciones identificadas dentro de los álbumes de ese libro son los de José María Galindo, de José Antonio Montenegro, de José Pérez Limonel. Por ejemplo, de José Antonio Montenegro, conocido como el primer historiador maquehuano, también se ha descrito que tenía una gran biblioteca, pero que al momento de fallecer se desconoció su paradero, ¿no? Se desperdigó y no se puede identificar un libro perteneciente a su propia biblioteca. El registro que tenemos sobre su existencia, aparte de las descripciones históricas, es este libro. Otros 6 libros identificados son la de Agustín Rato, Manuel Nicolás Corpancho. Esto marcaría como que las primeras colecciones que la biblioteca tiene tras su fundación y que se han podido identificar mediante el libros. Otro suceso importante, o una segunda etapa para la reconstrucción de la Biblioteca Nacional, es el que sucede tras el saqueo de los libros de la biblioteca durante la ocupación chilena. Acá se rescata la figura de Ricardo Palma como el principal reorganizador de la Biblioteca Nacional. Se conoce sus gestiones para recuperar los libros, tanto con el gobierno chileno de ese entonces como de los coleccionistas locales, y el reapertura de la Biblioteca Nacional en 1884. Tras esta primera gestión, siguió adquiriendo otras bibliotecas, otras colecciones. Una es la del reconocido historiador Mariano Felipe Pasoldán, de 1888, y la de Félix Cipriano Coronel Segarra en 1897. Cabe mencionar que la colección de Félix Cipriano Coronel Segarra es la primera colección que integra a la Biblioteca Nacional y que se mantiene como tal. Se identifican gracias a su peculiaridad de encuadernación. Una práctica común que tuvo la biblioteca tanto en el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX es que cada colección particular que ingresaba a la Biblioteca Nacional llegaba y formaba parte de diferentes secciones de la biblioteca, que se organizaban por temática. La peculiaridad de esta librería de la biblioteca de Segarra es que esta sí se mantiene en su integridad conjunta.
y que, bueno, que ya contiene una gran variedad de folletos importantes para el estudio histórico del siglo XIX peruano, impresos únicos en su mayoría, y que incluso albergan algunas incunables. La segunda etapa de la Biblioteca Nacional es la reconstrucción de esta misma institución, tras el incendio de 1943, ¿no? Donde por causa del fuego principalmente se queman, se destruyen varias colecciones y el agua utilizada justo para poder sofocar este incendio también merma en muchas colecciones, principalmente los manuscritos que albergaba la Biblioteca Nacional. Tras este suceso, se inició una campaña como nacional e internacional para recuperar la biblioteca, y principalmente se destaca la gestión de Jorge Basadre, quien asume su reconstrucción. Dentro de su gestión se reconoce la adquisición de la Biblioteca Justo, del expresidente argentino, considerada por entonces como una de las bibliotecas americanistas más importantes del mundo, contando con alrededor de 28.000 volúmenes. Dentro de la colección Justo hemos podido ubicar este libris del general, considerado la peculiaridad de esta colección es que posee una gran cantidad considerable de ex libris de diversos personajes, propia de la configuración de una biblioteca de un bibliófilo que valora las joyas bibliográficas y las rarezas. Vamos a encontrar que dentro de su colección se pueden hallar diferentes bibliotecas de tantos personajes argentinos como de diferentes partes de Sudamérica. Por ejemplo, este es un ex libris de Liborio Justo, es el libris de su hijo. Es un libris diferente a los que hemos visto anteriores, un libris en forma de sello. Otros libros se hallaban en su biblioteca, la de Stanislao Ceballos, Eduardo Prado, intelectuales latinoamericanos, brasileños en este caso, que también de importantes bibliotecas que nutrieron la Biblioteca Justo y que por una cuestión de circulación del libro fueron concentradas o adquiridas por Agustín Pedro Justo y que fueron fueron adquiridas por la Biblioteca Nacional. La colección Justo también tuvo esta suerte de que cuando fue adquirida pasó a formar parte o nutrir los fondos y secciones de la Biblioteca Nacional organizadas por temática. Pues gracias a la identificación de esos libros que les he mostrado, como de otros, es que se ha podido identificar y se está conociendo la magnitud de esta importante biblioteca, los patronos de joyas importantes. Entre otras colecciones particulares que albergó la BNP y sus ex libris, ya tras la gestión de Jorge Basadre, se destaca la gestión del ingeniero Cristóbal de Rosado y Púa, donde se van a adquirir importantes colecciones particulares. Por ejemplo, una es la del Paul Rivet, el antropólogo francés. Su biblioteca fue adquirida por el Ministerio de Educación en diciembre de 1957 y está constituida por más de 1.900 impresos entre libros y folletos. En ella resaltan escritos en quechua y aymara, importante para el estudio de las culturas andinas. La particularidad de este libro es que fue gestado propio por iniciativa de la Biblioteca Nacional para identificar esta colección. Otro libro es el de Raúl Porras Barrenechea, a quien dona su biblioteca personal a la BNP, tiene una cláusula de su testamento, así lo tipifica. Como habíamos mencionado, a veces los ex-libris representan las cuestiones personales o filias de sus propietarios. Si vemos el ex-libris, en este caso, se vislumbra el patio de la casona de San Marcos y el sello que el escudo de la universidad. Entonces vamos viendo que si los ex-libris no solamente representan una marca de propiedad, sino también las filias y las trayectorias de sus propietarios. Bien, tras la gestión de los AIPU, muchas otras colecciones particulares fueron integradas a la Biblioteca Nacional del Perú. Estas han enriquecido su acervo bibliográfico de la institución. Algunas de ellas que llegaron a fines del siglo XX, inicio del siglo XXI, son las de Luis Alén Zapasoldán, Manuel Cisneros Sánchez, Barrante Milán, Aurelio Miro Quesada, Magda Portal, Pablo Macera, siendo Pablo Macera la de su última adquisición y la que es más consultada en las salas de la biblioteca.
Bien, para terminar, algunas breves reflexiones. La actual riqueza bibliográfica documental de la biblioteca es producto del trabajo de hombres y mujeres de nuestra república que han contribuido en la fundación y reconstrucción de la institución. Gracias a su contribución, podemos conocer la historia de la BNP a través de sus ex-libris y marcas de propiedad. El ex-libris no es solo una etiqueta o una marca derivada a un bien bibliográfico con el fin de establecer un sentido de pertenencia o posesión, sino que se empleó acompañado de una carga simbólica que permite adentrarse en aspectos propios del ser humano. A partir de este estudio se puede conocer los intereses, afinidades y trayectorias e historias de sus propietarios. 3. Creemos que todo centro de documentación o biblioteca tiene la misión de conocer su historia institucional y la de su colección. De esa forma, no solo se incrementa su estimación social como entidad, sino que es un paso fundamental para la organización y la adecuada custodia de sus fondos. Reconocer los ex-libris y diferentes marcas de propiedad van a permitir salvaguardar la integridad de sus colecciones, de sus fondos, sobre todo ante vejámenes que pueden ser el tráfico ilícito de bienes culturales. 4. Con el presente trabajo, además de aproximarnos a la historia de la Biblioteca Nacional a través del ex-libris, se ha tratado de iniciar una tarea pendiente en la cultura lingüística del Perú, que es el estudio de estas marcas privadas, ex-libris, y del ex-librismo. Es una tarea pendiente, creo que para la bibliotecología, para la archivística, para la historia peruana, algo que ya se ha venido dando en diferentes partes, tanto de Europa como en Norteamérica, y que ya tienen varios años de estudio. Creo que es momento para también enfocarnos en estas etiquetas, en esas marcas de propiedad, para conocer un poco más sobre nuestras colecciones y nuestra historia bibliográfica. Muchas gracias. Muchas gracias, John, por tan importante ponencia. Quiero dejar de compartir un poco para abrirla. Gracias, John. Bueno, muy agradecido, John, por tan importante ponencia. Bueno, es interesante, obviamente, para las personas que hemos visitado la Biblioteca Nacional, ver los ex-libris. Ahí justo recuerdo mucho también el de la colección Luis Alaiza Pasoldán, ¿no? Que es el Ave Fénix, que es un ex-libris que él utiliza, es un sello, ¿no? Que él utiliza en muchos de sus libros, ¿no? Ya cuando estuvo en vida, ¿no? Y claro, y gracias por darnos este pequeño recorrido sobre las colecciones, pues obviamente, ricas colecciones que tiene la Biblioteca Nacional, tan extrañada, la verdad cómo se extraña estar ahí. Voy a pasar a abrir de repente el micro, alguna ronda de preguntas, alguno de repente de los participantes quiera hacer una pregunta, algún comentario, o de repente a los autores. Adelante, Gerardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Buenos días. Buenos días. Sí, gracias. Bueno, no, esto más que pregunta es, bueno, no sé, creo que aparece mi nombre. Yo soy Gerardo Trillo, trabajo en la Biblioteca Nacional también, igual que John. Y bueno, creo que las tres ponencias han sido bastante interesantes. Son temas que a mí personalmente me interesan mucho. Son temas que de alguna forma uno, bueno, tal vez por el oficio, en fin, por las actividades que realiza, uno va trabajando y tocando estos temas, ¿no? Y creo que en el caso de la ponencia del profesor Mar, resulta sumamente útil e interesante tratar estos temas, porque si bien es cierto, los historiadores, los investigadores, aquellas personas que recurren a esa fuente histórica, bueno, en fin, conocen estos temas, ¿no? Siempre van a, digamos, chocar con esa falta de información, ¿no? Y esa falta de información también tiene su propia historia, ¿no? Tiene sus propias contradicciones, sus propios procesos complejos. Hay un término que se suele utilizar para, bueno, en realidad para el libro y información en general, ¿no? Que es el de biblioclastia. Bueno, nosotros lo hemos trabajado mucho porque, claro, yo siempre comento que el Perú lamentablemente es un lugar donde la biblioclastia ha sido no solamente un ejemplo, sino que es algo que ha sido parte, lamentablemente, ¿no? Del desarrollo mismo de la cultura impresa y en todo caso, digamos, de los documentos en general. Así que creo que la ponencia de Omar ha sido realmente algo muy importante, que ojalá que, si es que no lo sé, yo personalmente no lo sé, si es que está publicado, o en todo caso sería interesante tenerlo como una publicación para, bueno, poder consultar con mayores detalles, ¿no?
respecto a la ponencia de Nelly. El término de protección es un término que se utiliza bastante. Hay muchos tratados internacionales que exploran la denominación en lo práctico, y digamos, y en la cotidianidad del trabajo que se realizan en bibliotecas, en archivos. El término tiene que ver con muchas prácticas que se realizan, ¿no? Y precisamente es la relación directa respecto a la ponencia anterior que ha mencionado Omar, ¿no? Esa falta a veces de protección en términos legales, en términos técnicos, genera precisamente este tipo de pérdidas, ¿no? Recordemos que eh, muchas veces, ¿no? Como parte de la evolución misma del documento, el documento se concibe como un registro, mas no se concibe como el registro que debe permanecer en el tiempo. Y esto no es algo, no es algo, digamos, tan extraño, no, al contrario, todo proceso, ¿no? Digamos, de creación pasa por exactamente lo mismo, ¿no? Si no recorremos por qué es tan escaso ciertos tipos de materiales como los periódicos, porque su misma constitución, ¿no? El papel con el cual fue hecho está hecho para ser efímero, para no durar más del día, ¿no? No hace poco, hace poco estábamos conversando con personas vinculadas al patrimonio audiovisual y señalaban exactamente lo mismo, ¿no? Los mismos directores, cuando crean el documento, no piensan en su preservación. Me refiero al documento audiovisual. Y así, pasamos a lo digital, en fin. Entonces, me parece genial que se hagan actividades, y bueno, esas actividades en los archivos, en las bibliotecas, para poder lograr el principal rol que tiene ese tipo de material, digámoslo patrimonio si se quiere, ¿no? Es eso, el vínculo que tiene con la sociedad. Si no hay vínculo con la sociedad, como tú has comentado, pues, Víctor, ¿no? Que visitas el lugar y tienes alguna dificultad, si no hay ese vínculo, no funciona. No funciona esa relación y ese material finalmente no llega a cumplir su objetivo principal, ¿no? Y el último comentario también, respecto a la ponencia de John, ¿verdad? Que me parece genial que se trabaje un aspecto tan mínimo que cuando uno revisa un libro, por lo general, ¿no? En estos casos, deja pasar de lado. Pero esa pequeña estampa, esa pequeña anotación, que es el ex libris o alguna marca de procedencia, como también se puede denominar, en realidad tiene mucha información y, como él ha señalado, en este caso la biblioteca pues se convierte en una fuente muy importante para hablarnos más sobre aquel espacio en el cual precisamente también ha sido víctima de la birocracia. La Biblioteca Nacional no tiene fuentes para su propia historia, ¿no? De manera tal que el Best Libris aparece como un recurso sumamente valioso, como si fuéramos arqueólogos en este caso, para del mínimo rastro sacar mucha información. Un comentario general a todos y disculpen por la extensión. Muchas gracias, Gerardo. ¿De repente algún otro comentario antes de pasar a la ronda de respuestas? Parece que no. Bueno, parece que no. Alguien de repente se anima. Yo quiero de repente complementar un poco lo que comentó Gerardo, ¿no? Justamente, ¿no? Ahora y esta misma tendencia, ¿no? Es tratar de estudiar, no el libro en sí, el contenido, sino estos detalles de procedencia, justo recordar a Gerardo, pues, ahora, bueno, justo, y de paso invito a todos acá al público que el viernes presento, aparte el libro de un viajero francés que se ha traducido con San Marcos. La Biblioteca Nacional, por ejemplo, tiene 3 o 4 ejemplares de ese libro. Entonces, y mi investigación no solamente iba al contenido del tema de traducción, sino también es cómo ese libro llegó a la biblioteca, ¿no? Y eso incluye también el tema de archivos, ¿no? Como ciertos documentos, porque justamente, bueno, Omar igual el caso de Nelly, los archivos también obviamente también poseen colecciones de particulares, ¿no? Que van llegando de acuerdo y aparte uno hay rastreo, como dice Gerardo, ¿no? Una especie de arqueología, pero a través de una arqueología no en la tierra, sino en el papel, tanto en libro como en los documentos. Bueno, no sé si de repente algún otro comentario o alguna otra pregunta, si no ya doy pase a Omar, a Nelly y a John en ese orden para sus comentarios finales y concluir la mesa. Bueno, agradezco las palabras de Gerardo con respecto a mi exposición, que todavía, digamos, está en plena elaboración, porque justamente esto forma parte de un plan mayor todavía, ¿no? Un plan mayor que, y me atrevo yo a mencionar su nombre, junto con Silvia Tello, estamos involucrados en un trabajo de larga duración con respecto a la historia de los archivos, de la archivística y de los documentos, ¿no?
¿no? Entonces, sin embargo, la bibliografía o los estudios referentes a estos temas, en el caso de Perú, es prácticamente escasos, salvo en el caso de la historia del archivo, en el caso del Archivo General de la Nación, anteriormente Archivo Nacional, estaba, digamos, centrado en lo que es precisamente cómo se gestó o en qué situación se quedó y por qué ha sido destruido, digamos, y por qué está como está hasta ahora, ¿no? Los trabajos, digamos, de Fernando Silva Santisteban, del mismo Guillermo Durán Flores, Loman Villena, digamos, y otros, Federico Schwab, me acuerdo cuando era parte del Archivo Nacional entonces, Horacio Urteaga, dedicaron algunas breves reseñas históricas prácticamente, ¿no? Sobre la historia de los archivos. Pero en cuanto a la historia de los documentos de archivo o acaso de la gestión documental es casi nula, ¿no? Y muchas veces me he tenido que referir a estudios, digamos, de la tradición española, el caso de la historiadora Margarita Gómez y Gómez, que tiene excelentes trabajos sobre, digamos, la tramitación y gestión documental en los tiempos, digamos, bajo los Asturias o bajo los Borbones. Para comprender un poco más, digamos, sobre la historia del archivo o de los archivos, me interesó mucho ese trabajo que lo cité en mi exposición de María Pía Donato sobre la confiscación de la historia, ¿no? Los archivos del mundo en la era napoleónica, ¿no? O trabajos, pequeños trabajos y estudios de la Universidad de Cambridge relacionados hacia una historia social de la gestión documental, ¿no? O hacia una historia social y cultural, digamos, de los documentos. Y esto me ha permitido ver, como mencionaba Gerardo, rastrear y como un poco complementando lo que ha querido decir Víctor, digamos, hacer una suerte de arqueología archivística, ¿no? Hay que entender una cosa y hay que tener cuidado también con el uso de las categorías. Una cosa es el archivo como lugar, el centro donde se conservan los documentos, y otra cosa es la archivística como la disciplina, digamos, la técnica donde se lleva a cabo el tratamiento archivístico. Como también una cosa es decir archivo y otra cosa es decir documentos de archivo, ¿no? Cuando hablamos de documentos de archivo nos estamos refiriendo precisamente a estos soportes, ya sea en papel, ya sea en audiovisual o electrónico, lo que sea, donde va el contenido, ¿no? Estos registros, precisamente, estos registros que van en el tiempo, como lo señalaba Gerardo en ese aspecto, ¿no? Entonces, hay muchas cosas por estudiar, por trabajar, y en este caso me permití centrarme en el proceso, digamos, de la independencia, porque resulta, pues, que siempre me llamó la atención cómo así estos han generado los documentos durante la independencia, cómo se gestionó la independencia, la guerra misma, ¿no? Cómo ha ido pasando, digamos, de las funciones heredadas del virreinato a la independencia y la gestación de la república, muy distinto al caso europeo, por cierto, ¿no? Entonces, en realidad llama mucho la atención y hay muchas cosas por estudiar, porque esto me implica un poco a decir cómo los documentos de archivo son como una suerte de flujo, la sangre que mueve al Estado, ¿no? ¿No? Que dinamiza al Estado propiamente, ¿no? Eso es lo que podría decir por el momento. Muchas gracias, Omar. Nelly. Efectivamente, ¿no? Los archivos son justamente ese sustento, ¿no? De la administración de los gobiernos y precisamente por ahí es que dan cuenta de su accionar y a la larga pues se convierten, como ya sabemos todos, en fuentes de la historia. Y como bien se ha indicado, hay que hacer todo un seguimiento para saber efectivamente cómo los documentos llegan a cada institución y cómo es que pasan de una institución a otra, más aún cuando ocurre, ¿no? Un cambio de régimen tan fuerte como el que estamos conmemorando en este momento. Ahora, precisamente, ¿no? En ese cambio es que vienen las diferentes situaciones que a la larga pueden o han puesto incluso en riesgo, porque la propia constitución, en este caso de la República Peruana, o este proceso de anarquía, o llamado de anarquismo o de caudillismo militar, pues también sentaron ciertas bases, ¿no? Este proceso de inestabilidad se ve reflejado incluso, ¿no? en la carencia de los archivos, más allá, decíamos, de procesos como desastres naturales o procesos bélicos. Y si, como bien se ha señalado, hay una serie de problemas en la capital, pues que se entienda también que las regiones, las provincias y las diferentes regiones no han sido exentas de ello, ¿no? Más aún cuando, pese a todos los esfuerzos, ¿no? Por acercar al Archivo General de la Nación a los diferentes archivos públicos o archivos regionales, como en este caso, todavía se siente esta especie de desconexión, ¿no? Pese al esfuerzo de algunos años a nivel administrativo o a nivel político, no se ve con claridad
este acercamiento o que se realice adecuadamente el proceso, por ejemplo, de regionalización. Y justamente allí es donde de repente hay que atender, ¿no? Veo a veces con cierta, ¿cómo les puedo decir? Bueno, como en el caso de otras regiones, los archivos pues, cuentan con el personal suficiente, donde las personas que están a cargo, los funcionarios de los gobiernos regionales pueden atender y pueden entender sobre todo la importancia que tienen esas instituciones. Sin embargo, en otras, pues o es menor o incluso puede pasar por sentirse un poco de indiferencia, y entonces allí es donde se pone en riesgo, decíamos, este patrimonio, ¿no? Que es importante rescatar, que ha generado investigaciones, pero que si no se custodia, bueno, como ya se ha indicado, creo que en una de la intervención del señor Trillo, me parece Gerardo, ¿no? A nivel legal, a nivel técnico, es decir, existe una base, pero no necesariamente todos conocen las pautas o los procedimientos precisamente en eso, ¿no? Para poder llegar, por ejemplo, a la protección adecuada de los documentos de archivo. Conocemos en Lima los esfuerzos que se han realizado por mantener desde la conservación mínima, la limpieza común y corriente, hasta, lógicamente, la climatización. De un lado, ¿no? La capacitación y la atención por mantener esos elementos que conforman los documentos de archivo y los libros. Pero, pues decíamos, esta capacitación tiene que llegar a todos o a la mayoría para que se pueda implementar de buena forma. Creo que se acaba de mencionar, efectivamente, hay documentos que merecen la atención por su soporte, y una persona que no conoce de esos medios, pues, insisto, podría, por buena fe, puede, ¿no? Y de hecho actúa a veces en contra de lo que esas pautas o esas normas o esas indicaciones técnicas, internacionales, nacionales, por más que incluso que el Archivo General de la Nación emite directivas o emite pautas, no siempre los trabajadores llegan a conocerla a detalle, y decíamos, eso genera luego una práctica indebida que a la larga pues puede poner en riesgo este patrimonio. Y finalmente, ¿no? Esto se tiene entonces que realizar, o ese trabajo se tiene que realizar al interior de los archivos, al interior de las bibliotecas, pero lógicamente también con la atención con la población y la ciudadanía que está alrededor. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelly. Bueno, yo, ya para cerrar la mesa. ¿Qué tal? Bueno, suscribo lo comentado por Gerardo Trillo. Sin duda, estas marcas de propiedad, los deslibris, deben considerarse como fuentes importantes para conocer el devenir histórico de nuestras colecciones que pueden albergar las bibliotecas, y para conocer también los personajes que han gestado estas colecciones. Creo que este conjunto de marcas de propiedad muestran una diversidad de testimonios, dan prueba a detalle de los diferentes objetos de nuestra cultura escrita, ¿no? Entonces, creo que es una tarea pendiente que debe realizar toda institución que conserve fondos antiguos, bibliográficos, para revalorizar sus colecciones y protegerlas, ¿no? Es una tarea, yo al menos la considero, que la vengo realizando en la Biblioteca Nacional, la considero una tarea muy didáctica y entretenida hasta cierto punto, y como dice Gerardo, es una tarea casi arqueológica de ingresar, inscribirse dentro de las estanterías de los libros y encontrar. No es una tarea práctica, que es ver y abrir un libro, revisarlo, examinarlo y poder encontrar esas peculiaridades, esas marcas que nos puedan dar indicios de la historia que está detrás de estos libros, ¿no? De estas colecciones. Entonces, esto va a ayudar a poder conocer en el ambiente peruano, en el ambiente nacional, cómo se ha ido desarrollando la cultura letrada, la cultura escrita dentro de nuestro país. Creo que es una tarea pendiente que deberíamos empezar a emprender. Gracias. Muchas gracias, John. Bueno,
Agradezco a los tres ponentes por su participación y a todo el público que nos ha estado siguiendo en esta mesa. Los invito a seguir las actividades del Proyecto Especial Bicentenario en esta semana, estos días maratónicos que estamos de 9 de la mañana a 9 de la noche en varias mesas paralelas. Bueno, les mando un abrazo y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias. Buenos días. Luego. Fíjense. Bicentenario del Perú, 2021.